Vamos a hablar un poquito acerca de cómo eliminar el temor. Cómo eliminar el temor a hacer cosas nuevas y diferentes. ¿Qué hacemos nosotros para poder atrevernos, ¿sí? Para poder hacer cosas que no queríamos hacer o poder llegar a hacer cosas que temíamos hacer. Entonces, vamos a hablar de esta resistencia al cambio, la resistencia al cambio, ¿sí? Y cómo eliminar la resistencia al cambio y a la nueva adaptación o a la readaptación. ¿Cómo nos adaptamos a cosas nuevas? ¿Cómo es que nos vamos a atrever ahora a hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer antes? Esto es sumamente importante porque solamente en la medida que cambiamos, en esa medida nosotros crecemos. Aquel que no cambia no crece, pero el que cambia siempre crece. Eso nos queda claro. Entonces, el cambio es el primer requisito, ¿sí? O el requisito indispensable para el crecimiento y para la prosperidad. Estoy seguro que la mayoría de ustedes que están aquí acompañándonos son líderes y por lo tanto se caracterizan por el valor, por la creatividad, por la perseverancia. Sin embargo, la realidad es que ante el cambio muchos están diciendo quiero cambiar, quiero adaptarme, pero no puedo. O sea, me espantan las cosas nuevas. Y vamos a ver exactamente desde la psicología qué es lo que nos hace llegar a ese estado, que llega a ser un estado que le llamamos nosotros desde la psicología un estado paralizador, un estado que nos detiene. Y hay tres cosas que suceden cuando nosotros nos sentimos amenazados ante algo nuevo. Una de ellas es que o retrocedemos, otra nos detenemos o nos estancamos y otra es que huimos. Y muchas personas en este tipo de empresas, aunque sean muy buenas, aunque sean muy productivas y aunque sean el negocio del siglo, muchas personas huyen, pero huyen no porque sea un mal negocio, huyen porque perciben que no están capacitadas y se resisten al cambio. Entonces lo que se da aquí es este fenómeno que se llama el fenómeno pushback. Perdonen porque no encontré una palabra en español. Yo estudio en inglés, así que... Pero el fenómeno se llama pushback. O sea, como que nosotros cuando la empresa o el líder intenta ayudarnos y empujarnos hasta el siguiente nivel de éxito, nosotros nos volteamos y empujamos hacia atrás. Eso es pushback, como cuando alguien me lleva a un lugar y yo empujo hacia la dirección equivocada. ¿Y cómo empujamos? No necesariamente conscientemente, en muchas ocasiones inconscientemente, no necesariamente desde una mala voluntad, sino desde los temores. Entonces, pushback, empujamos hacia atrás, percibiendo en alguna medida que el líder nos está queriendo llevar por un camino incómodo, ¿sí? Y por lo tanto nos resistimos. Entonces, vamos a ver eso precisamente. ¿Qué es la resistencia? En realidad, muchas personas malinterpretan la resistencia y piensan que resistencia es aguante, ¿sí? O tener mucha resistencia. No, en este caso, la resistencia es ese pushback. Es que nos quedamos, como decía mi mamá, amachados, ¿verdad? Nos quedamos y nos quieren llevar hacia un mejor lugar, hacia un mejor camino, pero nosotros nos resistimos a ser llevados hacia allá. Y entonces, ¿por qué? La resistencia es un tipo de angustia, fíjense, un tipo de angustia emocional, ¿sí? Ante la cual nosotros nos encontramos angustiados ante la perspectiva o la posibilidad de tener que salir de la zona de comodidad o zona de confort en la cual nosotros nos encontramos. Y entonces empujamos hacia atrás esa perspectiva de necesidad de cambio y de readaptación. Y esa resistencia es también como un estado aflictivo, ¿sí? O un estado de aflicción. Estoy afligido, pero si el líder me acaba de decir que vienen tiempos mejores, el líder me acaba de decir que hay mejores posibilidades, el líder me acaba de decir que los tiempos están cambiando y las posibilidades están aumentando, pero yo sigo empujando hacia atrás porque me encuentro en un estado de aflicción o de intranquilidad o de inquietud demasiado intenso que es causado especialmente por, note, lo que se percibe desagradable o amenazante. Pero note que estoy utilizando la palabra se percibe. No quiere decir que es desagradable ni que es amenazante o amenazador. No es, sino nosotros lo percibimos como amenazador, ¿sí?
¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado para protegernos de todas aquellas cosas que no conocemos, entonces las identifica como un peligro y aunque no sean peligrosas, el cerebro cree que son peligrosas porque nunca las hemos visto antes, nunca las hemos conocido y entonces nos resistimos y hacemos el efecto de push back, empujamos hacia atrás. No porque sea peligroso, no porque sea malo, simple y sencillamente porque nosotros nunca lo habíamos hecho. Y vemos entonces dos tipos de resistencia rápidamente: resistencia personal, resistencia organizacional. La resistencia personal que tiene que ver nada más y nada menos con que el individuo o la persona se percibe que no está preparado para dar un paso, ¿sí?, hacia lo que hoy es incómodo o desconocido. Y yo quiero que vea dos palabras que son importantes. El individuo se percibe, ¿sí?, que no está preparado. Dije se percibe, no dije que no está preparado. O sea, él siente, no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con lo que siente. ¿Sí? Lo que sentimos y la realidad son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Es como el que confunde el enamoramiento con el compromiso. Son dos cosas totalmente diferentes y muchos de ustedes lo saben. Entonces, cuando la persona se percibe que no está preparado, entonces push back. Otra vez, o sea, apréndanse la frase push back, porque ustedes se van a descubrir ante el espejo en muchas ocasiones que van a hacer eso, push back. Cuando me quieren impulsar, me quieren incentivar, me quieren motivar, yo push back, empujo hacia atrás porque me siento incómodo con la propuesta que es para mi bien, pero que yo percibo que no estoy preparado para hacer. Y luego, la organizacional, obviamente, que no tiene que ver con nosotros, son las organizaciones que tienen apegos culturales. Es que yo siempre lo he hecho así como antes y a mí me gustaba ir por la calle y visitar a mis vecinas en su casa, pero ahora no se puede. Bueno, aquí no hay un problema, obviamente Elena está adoptando las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de hacer las cosas y eso es muy bueno. Entonces, la resistencia, note, individual es la que en realidad causa el problema. Porque en muchas ocasiones el líder tiene la visión de la grandeza, tiene la visión de adoptar nuevas estrategias que van con el tiempo de hoy, con la circunstancia y con la crisis de hoy, pero los individuos, ¿sí?, tienen temor y cuando tienen temor, entonces lo demás no funciona. ¿Por qué nos resistimos? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que me resisto? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de mí que me lleva a tener la actitud de pushback? La actitud de empujar hacia atrás los prospectos o las cosas que son buenas, ¿sí? Pero ¿por qué me resisto? No es porque usted tenga mala intención, ni es porque odia a su líder, ni es porque no le guste ganar más dinero. Simplemente es por estas razones. Número 1. No entendemos o no nos queda claro que el cambio siempre es necesario. Recuerde que el que no cambia con el tiempo lo terminan cambiando y esa es una realidad. Entonces, para que no nos cambien, entonces nosotros cambiamos con el tiempo. El que se queda obsoleto se queda solo también. Y nos resistimos y hacemos el pushback o empujamos hacia atrás cuando viene el cambio porque tememos a lo desconocido y tememos al fracaso. Sin embargo, recuerden que el que no se mueve ya fracasó. El que se empieza a mover tiene posibilidad de salir del fracaso. Entonces, dos tipos de personas: los que le temen al cambio ya están fracasados y los que cambian aunque tienen el riesgo tienen la posibilidad del éxito. La otra es la falta de desarrollo de habilidades necesarias. ¿Ves que no me siento que tengo habilidades? Recuerde que todas las habilidades que tenemos hoy algún día las adquirimos. Un día nos pusimos de pie por primera vez y empezamos a caminar. Un día empezamos a hablar y empezamos a decir palabras y luego empezamos a hablar frases. Y un día usted le dio el primer besito a alguien y desde ese día ya aprendió cómo se daban los besitos y todas las habilidades que ahora usted tiene y que tal vez es experto en eso, todas en algún momento las adquirió. Todas, absolutamente todas. Yo le pregunto, ¿quién dice que no podemos adquirir una nueva habilidad? Note qué interesante. Porque pensamos entonces que nos faltan habilidades. Es que yo no sirvo para eso. Bueno, antes no servíamos para caminar. Antes no servíamos para hablar. Antes no servíamos para nadar. Antes no servíamos para tantas cosas. Y ahora sí servimos para eso. Lo que hoy nos parece un reto, después se convertirá en un orgullo.
Otra razón por la cual nos resistimos al cambio es el apego a los hábitos. Nos apegamos tanto a como siempre hemos hecho las cosas, como estamos habituados, que nos resistimos a adquirir nuevos hábitos. Pero recuerde que los nuevos hábitos siempre traen consigo nuevas oportunidades. Los nuevos hábitos siempre traen consigo nuevas oportunidades. Todos queremos mejores oportunidades. Todos queremos nuevas oportunidades. Otra de las cosas es la percepción de la imposición. O sea, note esto que interesante. ¿Qué es la percepción de la imposición? Cuando yo quiero cambiar, pero yo no quiero que alguien me obligue. Y si alguien me obliga a cambiar, entonces no cambio. Sí, tiene que ver con una sensación inconsciente de rebeldía. Yo voy a cambiar cuando yo quiera. Usted acuérdese cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Obviamente algunos ya tienen casi 50 y siguen igual. Pero note en dónde viene. La percepción de imposición es que yo sí quiero aprender, pero a mí no me gusta que me obliguen a aprender. Esa percepción, cuando nosotros percibimos que alguien nos está obligando, entonces otra vez, pushback. Empujamos y nos resistimos. Cuando percibimos que alguien nos está obligando. Y hay gente grande, de arriba de 40 años, digo, porque ya de los 40 ya empezamos a ser adultos. Y hay gente que se resiste mucho. Lo hace. Pero si alguien le dice que lo tiene que hacer, automáticamente su actitud es de pushback. Y sus expresiones faciales y todo cambia porque se está resistiendo a ser ayudado porque el orgullo no le permite, porque tiene una percepción de imposición. La otra es una disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva, obviamente, esto lo enseñamos en los diplomados. Es cuando hay un conflicto dentro de nosotros. Cuando decimos, no, es que eso está mal. Lo voy a hacer, pero yo sé que está mal. Lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Hay una disonancia. En otras palabras, estamos haciendo algo que va en contra de lo que nosotros consideramos nuestros principios y nuestros valores. En este caso, no habría ningún problema. Porque recuerde que las redes sociales son una herramienta que nosotros podemos convertir en buena o en malo. Son como un martillo. Con el martillo usted puede construir, hacer una gran construcción y una obra de arte. O con el martillo usted se le puede aventar a alguien como si fuera la chancla y pues hacerle daño. Entonces las redes son exactamente eso. Nosotros le damos el uso destructivo o constructivo. En este caso será constructivo. Y la otra es desde la personalidad. Jesse les hablaba desde el temperamento o la personalidad. ¿Sí? Tenemos dos tipos de temperamentos, el colérico y el sanguíneo, que son activos, son extrovertidos, son dispuestos al cambio, a hacer cosas nuevas, a experimentar, adrenalínicos. Y tenemos el melancólico y el flemático, que son personas estables, que quieren seguir haciendo las cosas como siempre han sido. Y dicen, si funciona, síguelo dejando así. O que prefieren ir en pérdida que atreverse a hacer cosas nuevas. Recuerde que quien se resiste a cambiar, se resiste inconscientemente a progresar. Quien se resiste a cambiar, se resiste inconscientemente a progresar. Eso está fuerte porque nos habla exactamente de las situaciones. Porque nosotros conscientemente nunca vamos a decir, yo me resisto a progresar. Jamás, nunca lo diríamos. Nunca lo diríamos, pero lo hacemos inconscientemente cuando nos resistimos a cambiar. El cambio es la clave para el progreso. La resistencia, note, será temporal, pero el éxito será permanente. Cuando empezamos a cambiar nosotros el pensamiento acerca de la necesidad de cambiar, empezamos a dejar de resistirnos y empezamos a abrazar el cambio, a querer el cambio y a movernos en el cambio. La resistencia será solamente temporal, pero el éxito o el resultado será permanente. Si yo cambio hoy, mañana viviré en una dimensión totalmente diferente. Viviré en un escalón superior. Ahora lo que antes veía hacia arriba, ahora lo veo hacia abajo. ¿Y todo por qué? Porque un día me atreví a cambiar. Veamos un poquito aquí rápido las etapas del cambio. Mire, a mí me gusta las etapas del cambio. Cuando al principio nos dicen, es que estamos en pandemia, nadie puede salir, todos tienen que traer máscara, todos quedamos en shock. Es el primer estado, así quedamos como que, ¿qué? ¿Y ahora cómo me voy a vender? ¿Cómo voy a ir a ver mis amigos, mis amigas? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Cómo voy a producir dinero? Entramos en una etapa de shock, no puede ser. Obviamente nos dieron la píldora despacita, nos dijeron que nada más era un mes y luego 3 meses y nos fueron lavando el cerebro poquito a poquito. Pero, ¿por qué? Porque saben que la gente entra en una etapa de shock. Muchos entraron en shock y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a vender? Especialmente aquellos
que no habían estado aprendiendo a manejar las redes sociales. Y luego entramos en una etapa de negación. La etapa de negación es cuando uno se jala los pelos. No puede ser. ¿Y ahora? O sea, no puede ser que esté pasando eso. Entramos en la etapa de la negación. Después entramos en una etapa de coraje. Aproximadamente al segundo, al tercer mes, al cuarto mes, cuando se acabaron los ahorros, cuando ya no tenemos nada, entramos en la etapa de coraje y empezamos a decir, ay, mugroso Trump, o mugrosos chinos, o mugroso esto, y empezamos a enojarnos, a culpar a los demás. ¿Por qué? Porque ahora nos vemos afectados y note cómo nos vamos deslizando, ¿sí? O vamos deslizándonos hacia abajo nuestro estado emocional. Llegamos a los estados depresivos. No, ya valió. Esto ya no sirvió. Ahora sí nos vamos a morir de hambre. ¿Y ahora cómo vamos a hacerle para sobrevivir? Y empezamos a darle permiso a los pensamientos limitantes, a los pensamientos de pobreza, a los pensamientos de miseria, y permitimos que controlen nuestro día. Y allá estamos abajo. Y muchas personas se quedan viviendo allá abajo. Sin embargo, hay uno que otro líder que dice, yo no pertenezco abajo. Yo pertenezco arriba, ¿sí? Y tal vez me caigo como todo mundo se cae, pero yo no permanezco caído, yo me levanto una vez más. Entonces pasamos del shock a la negación, al coraje, al estado depresivo inmediato y decimos, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a hacer una negociación con mis propios pensamientos. De aquí en adelante, cuando llegue un pensamiento negativo, lo espanto, lo corro, le digo, tú no tienes lugar en mi mente porque yo tengo pensamientos de fe, yo tengo pensamientos de posibilidad, yo tengo pensamientos de prosperidad, yo tengo pensamientos de adaptación y de cambio. Por lo tanto, empiezo a hacer una negociación conmigo mismo. Desde la psicología eso es lo que sucede. O sea, dentro de nosotros empieza esa lucha entre los pensamientos limitantes y los pensamientos de poder. Un día les voy a hablar de los pensamientos de poder y se van a dar cuenta cómo cambia la vida totalmente. Una vez que empezamos esa lucha, y nosotros le vamos poniendo más pensamientos de posibilidad, de poder y de fe. De fe real, no de fe religiosa. Yo le hablo de fe práctica, ¿sí? Y le hablo de fe, o sea, el conjunto de pensamientos y argumentos de peso tan convincentes que tienen el poder de eliminar toda duda y todo temor y nos hacen atrevernos a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Esa es la fe científica, ¿sí? O sea, es un conjunto de pensamientos y argumentos de peso, ¿sí? Tan importantes, de tanto peso, ¿sí? Que lo que hacen es que eliminan a los pensamientos de duda y de temor y permiten que nos atrevamos a hacer cosas que otros no se atreven a hacer. Y cuando unos están llorando por la pandemia, otros estamos aprovechando la pandemia. La realidad es que a nadie se le desea nada malo, nadie desea que continúe la pandemia, pero hay dos tipos de personas. Siempre habrá dos tipos de personas. Las personas que en la crisis decaen y las personas que en la crisis se levantan. ¿Cuál de ellos somos nosotros? Dijimos que una de las razones principales por las cuales no nos adaptamos a los nuevos tiempos es el temor al cambio. ¿Pero qué hacemos para eliminar el temor al cambio? ¿Qué hacemos para eliminar este tipo de temores? Veamos. Recuerde que tenemos que generar una serie de pensamientos proactivos. Pensamientos pro cambio, ¿sí? Lo nuevo no es malo, solo es temporalmente desconocido. Y me acuerdo haber tomado por ahí una clasecita cuando estaba en un curso de liderazgo hace muchos años en la preparatoria, creo, o en el ejército, creo que era. Y se trataba de cómo enamorar a alguien. En ese tiempo me llamaban la atención esos temas, ¿no? Y decían que tenías que presentarte y que te decían, oye, pero yo no te conozco. Y luego inmediatamente estirabas la mano y decías, bueno, yo me llamo tal, ahora sí me conoces. Recuerde que lo nuevo nos es amenazante solamente mientras que permanece nuevo. Una vez que te presentas con ello, deja de ser desconocido. Entonces lo nuevo no es malo. Simplemente es, y esa es la palabra clave, temporalmente desconocido. Es que la tecnología es desconocida para mí. Es desconocida mientras que la conoces. Una vez que te presentas con ella, una vez que empiezas a ejercitar con ella, empiezas a tener una relación con ella, automáticamente deja de ser desconocido y automáticamente empiezas a sentirte en tu entorno. Los pensamientos pro cambio son importantes, ¿sí? Recuerde que la incomodidad siempre nos hace crecer. Nadie crece
estando cómodo. Debemos de estar un poco incómodos para poder entonces crecer. Decía mi padre, y nunca lo olvido, decía: hijos, ustedes apenas tenerlos con tantito hambre y con tantito frío para que puedan crecer y puedan progresar. ¿Y qué razón tenía? Si no, recuerde que en la comodidad nada progresa. Y esta es una verdad. ¿Qué más? Pensamientos pro cambio. Recuerde que no solo hay una sola zona de confort, ¿sí? La siguiente es la mejor. En los cursos de diplomado, Jesse, ¿verdad que hablamos acerca de una de las clases? Tenemos una gráfica y se dice que hay 5 diferentes zonas de confort. Y la primera zona de confort es la zona de la miseria, donde hay gente que no tiene absolutamente nada, pero se quiere quedar ahí porque no se quiere incomodar para salir de ahí. Y ahí se quedan en la zona de confort de la miseria. Pero hay 5 pasos. Tienes que salir de ahí. Y lo primero que tienes que hacer es pasar por un pedacito que se llama la zona de la incomodidad y el crecimiento, que es temporal y te lleva a la siguiente zona de confort. Estás incómodo tantito, pero una vez que te ubicas y te sientes bien ahí, ya se convierte en otra zona de confort. Ahora ya te sientes bien y te puedes quedar un ratito y luego después hay que brincar a la siguiente. Son 5 zonas de confort. Cuando tú llegas allá, pasaste ya totalmente desde la miseria, desde el no tener nada, desde el conformismo a vivir una vida totalmente plena. Eso es bueno, aprender en cuál zona de confort estoy yo. Estoy en la donde no tengo ni qué comer, ni tengo con qué vivir. Estoy donde, bueno, ya tengo qué comer y qué vivir. Los líderes deberíamos de aprender exactamente y detectar en qué zona de confort están nuestros seguidores para poder sacarlos de ahí. Nunca podremos sacar a alguien de un lugar si primero no lo conocemos. Los que estuvieron al principio ya escucharon parte de mi historia en el ejército, en misiones de rescate. Y una de las cosas que se nos enseñaba era: jamás podrás rescatar a alguien si primero no reconoces el área. O sea, tienes que conocer exactamente dónde estás. Para poder sacar a alguien de su zona de confort, hay que identificar en cuál zona de confort se encuentra. Recuerde que no solamente hay una, ¿sí? Siempre hay una mejor. El que sale de la zona de confort entra a la zona de poder. Esa es una realidad. Ahora puedo tener cosas que no podía tener antes. Ahora puedo ser la persona que no había podido ser antes. Ahora puedo lograr cosas que no había podido lograr antes. Salir de la zona de confort nos mete en la zona de poder soñar en grande, de poder, ¿sí?, hacer cosas que no podíamos hacer y lograr aquellas que solamente nos habíamos imaginado. Los pensamientos por cambio, ¿sí? Recuerde que el que no se adapta queda obsoleto, pero el que se adapta siempre gana. Cuando nosotros empezamos a hablarnos estas frases, a escribirlas, ponerlas en un papel, ponerlas ahí en el espejo, en el tocador o donde sea, y empezamos a hablarnos estas palabras, empieza a desaparecer la resistencia al cambio, nos hacemos pro cambio y entonces nuestro cerebro desarrolla la capacidad de aprender las cosas nuevas. Porque el cerebro siempre quiere hacer lo que nos conviene, pero hay que convencerlo de que el cambio nos conviene. Recuerde que el que acepta el cambio siempre crece, dijimos, y el crecimiento siempre nos engrandece. Así, el que acepta el cambio siempre crece y el crecimiento siempre produce grandeza. Cierro con esto, porque ya son las 5. Cierro con esto. A mí me gusta escribir frases, a mí me gusta leerme las frases, a mí me gusta cambiar el pensamiento por medio de la repetición. Recuerda que el cerebro, ¿sí?, la manera en que el cerebro recibe el conocimiento, ¿sí?, es por medio de lo que escucha, por medio de los sentidos, ¿sí? Y nosotros, las palabras que decimos tienen un poder inmenso sobre lo que nosotros pensamos. Y lo que nosotros pensamos se convierte en lo que nosotros creemos y lo que nosotros creemos se convierte en lo que nosotros recibimos. El que cree que no puede tiene razón, pero el que cree que puede también tiene toda la razón. Así que empiece. Yo escribo palabras como esta, frases, y me gusta repetirlas. No soy un ser limitado, sino yo soy un ser ilimitado. No creo en imposibilidades, yo creo en posibilidades. No seré de los obsoletos, sino de los triunfadores que están dispuestos al cambio. Me levantaré
cambiaré, me actualizaré, aprenderé y por lo tanto triunfaré. Cuando nosotros empezamos a pensar así de nosotros, créeme, la vida nos presenta una perspectiva totalmente diferente. No le tema al cambio, ¿sí? Aprenda del cambio, acepte el cambio, adáptese al cambio y se beneficiará también del cambio. Así que vamos a cambiar, vamos a adaptarnos a estos tiempos, vamos a aprender las cosas que sean necesarias y nos vamos a beneficiar de ellos. Mil gracias. Perdón por los 10 minutos extras. Bendiciones a todos.